Es uno de los nuevos integrantes del directorio del ENACOM que nos brinde unos minutos de su agenda, que me imagino debe ser intensa, se debe estar poniendo a tono con tantos temas abiertos que tenemos con respecto a las telecomunicaciones en la Argentina. ¿Cómo estás, Gonzalo? Gracias por recibirnos. No, por favor, muchas gracias, Felicitas, por el contacto. Bueno, contento, pero con una doble responsabilidad respecto de una de los objetivos principales que tenemos nosotros, que es garantizar la pluralidad de voces y la federalización de las comunicaciones en materia de no solo de infraestructura, sino de atención. Por eso para mí es tan importante en este momento estar charlando con vos y por tu medio con todos los pampeanos y pampeanas que nos están escuchando. Bueno, sos oriundo de Salta, digamos, por lo pronto es importante esto, ¿no? Que va sumándose gente de otras provincias y con estas premisas que ya hemos escuchado en voces de otros referentes que están sumándose al ENACOM, ¿no? Federalizar, y están mencionando a las cooperativas, lo que nos parece a nosotros muy importante después de 4 años en donde las cooperativas parecían el enemigo principalmente. No, para nosotros todo lo contrario. Me parece que el principal cambio que nosotros vamos a ver y a plasmar y a territorializar en cuanto a la política comunicacional tiene que ver con un cambio de prioridades, en donde las cooperativas tienen y tendrán un rol central en todo este proceso de comunicar y, como decíamos antes, de llevar esta pluralidad de voces. Me parece que nosotros tenemos que garantizar eso. Fueron 2 pedidos explícitos del presidente Alberto Fernández al hacer nuestra designación. Uno tiene que ver con eso, ¿no? Con hacer una Argentina verdaderamente federal desde la comunicación, y yo no me puedo hacer el distraído en la mesa del directorio respecto de mi procedencia. Mi acento me entrega rápidamente que soy del norte argentino. Claro. Entonces, la verdad que a mí nadie tiene que contarme las penurias que pasan los medios de comunicación en general, las cooperativas en particular, en el interior de nuestro país y en el interior del interior, ¿no? Porque a veces no es la misma realidad la que se vive en las capitales provinciales, en donde muchas veces renegamos de la falta de federalismo y del centralismo porteño, pero a veces en las provincias caemos en la tentación de replicar ese modelo a nivel provincial. Y entonces para nosotros es muy importante visibilizar a esos invisibles y darle voz a aquellos que no lo tuvieron. Y para eso el trabajo tan importante con cooperativas, con micropymes, en el caso de donde yo provengo, pero también en el sur de la Argentina, con los pueblos originarios. Claro. Digo, me parece que se viene una nueva etapa en la Argentina y nosotros solamente somos un instrumento de esas nuevas prioridades. Durante el gobierno de Mauricio Macri, a días de asumir, ¿no? Mauricio Macri, a través de decreto, lo primero que hizo fue ocuparse de atacar lo que era la ley de servicios de comunicación audiovisual, la famosa ley de medios, muy discutida, con mucha polémica, pero que había convertido en realidad la demanda de muchos sectores, entre ellos de las cooperativas, ¿no? Nuestro canal justamente es posible gracias a esa ley de servicios de comunicación audiovisual. Y así siguió con la promesa de discutir nuevas leyes, actualizarlas, manejando esta situación, lo que tiene que ver con las telecomunicaciones, a través de decretos. Lo que era antes la concentración, al finalizar el gobierno de Mauricio Macri es hiperconcentración. Hay que legislar nuevamente, hay que derogar esos decretos. Digo, ¿tienen ya más o menos en vista qué va a pasar con la legislación? Sí, el presidente fue muy claro hace unos días en un reportaje que hizo, en donde tenemos y nos encomendó a todos aquellos que formamos parte de alguna manera y somos un eslabón dentro de la cadena de la comunicación, de elaborar un nuevo anteproyecto, un borrador que, a decir verdad, no tenemos fecha aún para ponerlo sobre el escritorio del presidente, pero sí empezar a discutir entre los diferentes organismos que tenemos competencia en el tema, en donde la verdad que los tiempos que corren son muy dinámicos. Sí. Y la verdad que han introducido en el marco de la revolución de la era digital algunos otros componentes que debiéramos también incluir para trabajar en una nueva ley, que creo que es absolutamente conveniente que lo hagamos en el corto plazo, y que tenga un carácter de tratamiento largo en ambas cámaras, que lleve discusión, que se corrija. Me parece que nadie sobra
en la discusión para mejorar esta nueva ley de servicios audiovisuales. O sea, cuando decís eso yo comprendo que van a llamar a la coalición, que van a llamar a las cooperativas, a los medios comunitarios, a los medios alternativos, etcétera, etcétera, para discutir una nueva ley. Y bueno, y tendrá que ser un trabajo intenso, justamente porque se entiende que tiene que ser una ley tan democrática como la que se había alcanzado, ¿no?, con la ley de servicios de comunicación audiovisual. Hablando de telecomunicaciones, yo decía, está más concentrado que nunca. ¿Cuál es la idea, si es que tienen ya una línea? Digo, ¿se va a tratar de impedir que se siga avanzando la concentración? ¿Se va a desconcentrar? Porque es el nudo de la discusión, me parece, ¿no? Y que no solo tiene que ver con negocios, tiene que ver con derechos, básicamente. Principalmente con derechos. Mira, haciendo un balance, hablaba con un medio, creo que era tucumano, en estos días, y hacíamos un balance de los últimos 30 días, los primeros 30 días de gestión del presidente Alberto Fernández. Y una de las políticas emblema y una de las prioridades tiene que ver con la tan mencionada tarjeta alimentaria, lo que está íntimamente vinculada a la conectividad, ¿no? Y en los lugares, qué paradójico, en los lugares donde tenemos población y bolsones de argentinos y argentinas en mayor grado de vulnerabilidad, son los lugares que menos conectividad tienen. Mira. Y en donde la tarjeta tiene que adaptarse y en vez de tener como consecuencia todo un incipiente movimiento de desarrollo local y generar movimiento en la economía, en los comerciantes locales, en los productores, en las cooperativas, terminamos cercenando todo eso y yendo con un módulo alimentario por falta de conectividad. Y esto no nos puede pasar en la Argentina. Entonces nosotros también tenemos un imperativo ético y moral de llegar con ese derecho a los sectores más vulnerables. La verdad que para nosotros es una premisa, como te digo, Felicitas, inclaudicable que en todo el territorio nacional poder acceder a esto. Si no, nosotros mismos estamos favoreciendo que haya argentinos de primera y argentinos de segunda. Y eso la verdad que la historia no nos lo va a perdonar si eso ocurriera. Entonces, me parece que tenemos el reloj de arena dado vuelta, tenemos que trabajar incansablemente para empezar a plasmar esto en realidades y que la capilaridad de esta política pública llegue a cada rincón del territorio argentino. Te hago una pregunta puntual que tiene que ver con el movimiento cooperativo y con esta lucha que va llevando adelante desde hace años, ahora por poder brindar el servicio de telefonía celular. Puntualmente en nuestra provincia hay proyectos interesantes, uno de ellos se llama Empatel y está la voluntad política del gobierno provincial de aliarse con las cooperativas. Las cooperativas en La Pampa representan un movimiento, un sector muy fuerte que incluso es anterior, existe desde antes que exista la provincia, ¿no?, como provincia de La Pampa. Bueno, y esta idea de una empresa mixta, estatal, cooperativa, hasta aquí ha sido truncada por la falta de voluntad política del gobierno nacional para que se pueda acceder a frecuencias y a licencias. ¿Se podrá avanzar en eso? Absolutamente. Se contactó conmigo el ministro de Conectividad, no me acuerdo exactamente. Antonio Curciarello. Exactamente, y tomó contacto conmigo cuando tomó conocimiento de que estábamos designados las nuevas autoridades de ENACOM. Quedamos en charlar, me parece que nos debemos una charla con él, con el gobernador, con los legisladores nacionales, pero le puedo garantizar que hay amplia voluntad política en los tiempos que corren para avanzar en ese sentido, y creo que La Pampa nuevamente va a ser modelo, va a ser punta de lanza en un trabajo mixto entre el Estado y las cooperativas, mostrando buenas prácticas al respecto y mostrándole a la Argentina toda que se puede comunicar de una manera diferente. Así que ojalá que la provincia de La Pampa, que ya están avanzados con esta legislación, digo, en definitiva que sea para nosotros una ayuda enorme para poder recorrer la Argentina con ese modelo. La verdad que ojalá salga pronto. Nosotros tenemos una reunión pendiente seguramente con las autoridades provinciales, que será muy en breve, si no es esta semana, será la semana que viene, pero vamos a buscar esa reunión para hacer realidad eso que tanto están buscando. Bien.
Bien, es una buena noticia. Gonzalo, ¿y qué pasa con el sector de los medios alternativos? Bueno, por un lado las cooperativas, quiero decir, durante estos años han estado pisadas las licencias. Hay muchas cooperativas esperando a obtener una licencia para brindar el servicio de televisión, ¿no? Más allá de lo que es telefonía celular. No sé si ustedes ya tienen números de las peticiones, de lo que ha sido otorgado durante este tiempo, qué pasó con las licencias en estos 4 años y cómo van a trabajar ustedes ahora. Y por otro lado hay una demanda del sector de los medios comunitarios por los FOMECA, ¿no? Por el tema de la sostenibilidad. Ha sido muy difícil en estos tiempos de crisis sostenerse para estos medios de comunicación y a la vez han sido muy importantes para romper el discurso único que bajaba desde la prensa hegemónica, ¿no? Absolutamente. Bueno, en el mismo instante que nosotros estamos charlando, tenemos acá el equipo trabajando en cómo garantizar la federalización de los FOMECA. Lo primero que hicimos cuando asumí el primer día, pedí un mapa de calor de cómo habían sido otorgados. ¿Qué es esto? Digamos, un mapa de irradiación de la Argentina, a ver cómo estaban. Y uno ve una enorme concentración en Cava, provincia de Buenos Aires, Córdoba y algo de Santa Fe. Digo, y se hizo muy difícil para el interior de la Argentina, para el interior más profundo, llegar y obtener esas fuentes de financiamiento que tanto sirven para romper la lógica hegemónica. Bueno, nosotros vamos a plantear una alternativa, un paliativo distinto, vamos a trabajar con las diferentes direcciones que nosotros tenemos en el organismo, como te digo, para trabajar conjuntamente con quien haga falta, intendentes, gobiernos provinciales, para territorializar esto que en definitiva a nosotros nos ayuda a financiar y a garantizar la pluralidad de voces, pero también a generar empleo en la industria, en la actividad, movimiento, y esto creo también hay que decirlo porque a veces no está en primera plana, es un enorme favor a las prácticas democráticas. Bien, otro reclamo tiene que ver con la producción de contenidos regionales, ¿no? Porque se cayeron esos cupos que se habían implementado y que la verdad eran necesarios para que no estemos todo el tiempo en cualquier lugar del país bombardeados con lo que pasa solo en la capital del país, ¿no? Enterarnos de lo que pasa también en nuestras regiones, tanto en las radios como en los canales de televisión. ¿Lo van a repensar a esto, el tema de los contenidos regionales? No, eso tenemos que hacerlo necesariamente. Ahí no hay que repensar nada, hay que federalizarlo, volver a trabajar en regionalizar, en fomentar la regionalización de los contenidos y trabajar en ese sentido. Vuelvo a decirte como al principio de la nota, las prioridades están claras, nosotros somos parte de un proyecto político que ganó las elecciones diciendo la verdad, diciendo que íbamos a hacer una gestión federal, que íbamos a romper con la concentración en todo sentido, en la concentración de decisiones políticas, en la concentración de la comunicación y en la concentración económica. Y la verdad que yo es horrible ser autorreferencial, pero soy un ejemplo de esto, que lo dice un salteño que está trabajando a 100 metros de la Casa Rosada. Y entendemos que estás desde hace muy poco y nosotros tenemos un montón de preguntas, Gonzalo, así que te vamos a volver a llamar, vamos a hablar del fútbol, vamos a hablar de todo esto que seguramente ustedes están pensando, están encontrándose con el panorama ahora y están evaluando cuáles son los pasos que van a seguir para implementar nuevas políticas. Así que te agradezco mucho esta entrevista y volveremos a comunicarnos. Por favor, el agradecido soy yo y como te digo, parte también de federalizar la comunicación es atender y charlar con cada uno de los medios de las diferentes provincias, porque de eso se trata. Así que el agradecido soy yo, y un abrazo enorme para vos, agradecido por la entrevista, para la cooperativa, los compañeros cooperativistas y obviamente para la enorme audiencia y como te decía al principio, ¿no? Tengo también parte de mi corazón en La Pampa, con familia política en Macachín, así que voy a seguir una querida provincia de La Pampa. Gracias, Gonzalo, te saludamos. Hasta luego. Un abrazo grande. Chau, chau.